Muy buenas tardes, estimados amigos del Oriente. Como siempre es un gusto saludarlos. La turbulencia en Europa del Este, que culminó con los dramáticos acontecimientos de 1989, trajo consigo un poderoso resurgimiento del concepto de sociedad civil. La sociedad civil organizada es un árbol de raíces diversas que no necesariamente abraza un proyecto de desarrollo unitario y unívoco. Las organizaciones de la sociedad civil, dependiendo de su alcance y de su fortaleza, colaboran con sus recursos y sus capacidades. A pesar de que en diversas ocasiones plantean objetivos y metas que pueden llegar a ser opuestas e incluso a ir en contra de ciertos valores democráticos, para ello, la flexibilidad, la ubicuidad y el dinamismo son solo algunos de los adjetivos que describen a esta sociedad, a este creciente sector de la acción colectiva en diversas latitudes del mundo. En este sentido, ¿quiénes son las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo contribuyen al fortalecimiento democrático? ¿Cuáles son los retos que enfrentan? ¿Cómo debería ser su relación con el gobierno? Para entender este tema y llevarlo al siguiente nivel, me acompaña Luis Antonio García, mejor conocido como Frankie, luchador social, analista, director de Observatorio Ciudadano. Mi querido Frankie, un gusto tenerte en este espacio. Bienvenido. Mi querido Fer, el gusto es mío, un placer acompañarte y estar aquí con tu audiencia en un tema muy importante que creo que es parte de lo que necesita México para salir del estancamiento en el que estamos y que es la participación organizada de la sociedad, donde quienes interactuamos en el entorno humano tendemos a agruparnos en torno a veces a ideas, a conceptos o a causas, y desde esa agrupación colectiva la fuerza alcanza más voz, más potencia y se vuelve como un arma transformadora de la propia realidad, ¿no? Claro, mira, me gustaría como empezar por la parte de lo conceptual un poco para aterrizar el asunto del concepto de sociedad civil. O sea, ¿qué es la sociedad civil? ¿Cómo la podríamos definir? Y de ahí partir como a las organizaciones de la sociedad civil. Lo comparto en gran medida porque cuando le preguntas a la gente, sociedad civil, muchos dicen, yo no soy sociedad civil, o algunos dicen sociedad civil sinónimo de la derecha, sinónimo de peligro, sinónimo de otra cosa completamente a una pues definición más o menos cercana a lo que pudiéramos entender. Sí, claro. A ver, mira, desde un punto de vista conceptual, la sociedad civil es precisamente aquel grupo de ciudadanos que actúa de manera colectiva, coordinada y organizada en interés del entorno público, es decir, tiene una acción política, aunque no lo político tiene que ver siempre ni con lo electoral, ni con lo gubernamental, pues, sino acción política entendida como los individuos agrupados para influir en su entorno. Esa sería como, desde mi punto de vista, la definición más exacta de la sociedad civil. ¿Qué la caracteriza? Bueno, ese ahínco, ese ánimo de participar, como lo decía un poco al inicio, puede ser desde una perspectiva muy general hasta en causas muy concretas, donde la sociedad se agrupa a partir de visualizar elementos en su entorno en donde requiere participar para influir en ellos. Claro, de acuerdo. Fíjate que esa definición que nos compartes va muy bien con una encuesta que se realizó hace algunos años, no tantos, es la encuesta de la famosa ENCUP, ¿no? La encuesta nacional sobre cultura, política y participación ciudadanas. Y esa encuesta, que después retoma el INE en un estudio muy interesante sobre el informe país y la calidad de la ciudadanía en México, nos arrojaba que el capital social activo de estas sociedades, de la organización civil en general, que participan activamente, adolece de algo que es el nivel de confianza, ¿no? Es decir, pertenecer a asociaciones implica necesariamente que los individuos interactúan entre ellos,
pero esa interacción tiene que tener altos niveles de confianza para que se pueda dar pues esa relación y ese intercambio. Y la encuesta señalaba en gran medida que había un nivel de desconfianza muy elevado, es decir, que las personas no podían confiar entre ellas y en general el informe arrojaba datos verdaderamente desalentadores porque la mayoría de los mexicanos no confiaba en los otros para realizar actividades que podían ayudarlos para resolver algún tipo de problema. De tal suerte que con estos índices de confianza, pues cómo enfrentar los retos que se avecinan, porque si la desconfianza es tal, ¿cómo vamos a generar esa interacción? No sé qué piensas, Frankie. Bueno, primero, alarmante, pero a la vez revelador el resultado de la encuesta que mencionas, de una sociedad que se crea en la época reciente, en la cultura. Hay que entender que la cultura política no es la cultura de los políticos, sino la forma de organizarse de una sociedad, ¿no? Y la cultura política mexicana, sin lugar a dudas, por excelencia, por formación, por años de permanencia, es la cultura política priista, que se vino imponiendo por décadas a la sociedad mexicana como el modelo de participación social. Y era una cultura dotada de la idea del agandalle, el clásico, el que no tranza no avanza, agruparte no para obtener un bien colectivo, sino para a partir de la colectividad obtener un bien personal. Esto fue permeando y ha generado, como bien mencionas y como revela la encuesta, gran desconfianza en la ciudadanía. ¿Cómo se logra romper esa desconfianza? Creo yo, primero a partir de objetivos muy claros. Es decir, la sociedad tiene que organizarse teniendo muy claro el para qué se organiza. Ahí podemos mencionar muchos ejemplos hoy en día de grupos de la sociedad civil organizada que tienen intuición de que hay algo que los une, pero no tienen claridad en qué es lo que los organiza. Entonces, lo primero es clarificar tus objetivos. Lo segundo es transparencia. A mayor transparencia de una organización o de un grupo colectivo, mayor capacidad de las personas de confiar en él. Creo que tenemos que apostar a que las organizaciones de la sociedad civil de nueva generación sean muy transparentes. Esto quiere decir, por ejemplo, que incluso las agendas sean públicas. Es decir, si de pronto tú dices, yo tengo el auspicio de X sector, de algunos empresarios, de lo que fuera, para tu labor dentro de la sociedad, lo hagas público, lo hagas transparente de manera que generes confianza. Lo que no es malo no hay necesidad de ocultarlo, ¿no? La otra es desarrollar una cultura democrática. México tiene poco ánimo de una cultura democrática. Estamos acostumbrados a una cultura vertical, autoritaria, de tlatoanis, donde la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, la inmensa mayoría, y eso lo digo incluso de manera autocrítica, no excluyo a Observatorio Ciudadano de ese vicio, tú puedes casi asociar a la organización con el dirigente de una manera poco difícil de dirimir, ¿no? O sea, si tú mencionaras hoy organizaciones de la sociedad civil que tienen una presencia importante, casi cualquiera de ellas podrías decir quién es la cabeza visible, ¿no? Hay pocos procesos democráticos, poca horizontalidad, a veces porque los dirigentes no quieren, a veces porque para los propios integrantes de la colectividad es más sencillo no asumir tareas de liderazgo, pero es parte de una cultura política que es necesario transformar, ¿no? Claro, eso que mencionas me parece fundamental, ¿no? La parte de la transparencia y lo comento porque en la elaboración del tema para el programa hay quienes me decían que eso de la sociedad civil pues era algo meramente político, ¿no? Que si querían participar en política fuera máscaras, ¿no? Ya quitarse la máscara y en dado caso, incluso hasta tomar los partidos políticos, ¿no? Es decir, que la sociedad civil y no es algo que lo dijera
que lo dijera cualquier persona, o sea, digamos, en el sondeo general. Yo recuerdo alguna ocasión que José Woldenberg incluso mencionó o aludió a este tema que te comento, ¿no? Que la sociedad civil tendría que quitarse la máscara y lanzarse al ruedo. Pero también entiendo, por lo que me estás comentando, que la sociedad civil no necesariamente es entrarle al ruedo político, sino también tiene que ver con otro tipo de controversias como solucionar un problema del entubamiento, ¿no? Del agua o de la luz o incluso de la propia seguridad en su entorno local, ¿no? Claro, hay mil maneras de organizarte. Entonces, lo primero es que yo sí creo en la participación partidaria, pero no creo que sea la única manera de participación. Creo que si la gente se siente reflejada en un partido político, tiene el derecho y la libertad de militar en él y de apropiarse de él. Incluso de Pero la también propia hay personas seguridad a en los su que a lo entorno mejor no local, les ¿no? interesa la participación electoral, la búsqueda de cargos, que al final del día es parte del motor intrínseco de los partidos políticos, la lucha por el poder político, sino a lo mejor les interesa la acción directa, la incidencia. Esto lo podemos ver, por ejemplo, muy a partir de la década de los 60, con fenómenos mundiales como movimientos que iban más allá de la trascendencia de partidos políticos, como aquellos de lucha por los derechos civiles que marcaron a una generación, o movimientos contra la guerra, contra las guerras, o movimientos en Europa del Este. Tú mencionabas al inicio del programa por las libertades, en contra de la opresión, en contra de todo lo que implicaba ya el bloque socialista. Hoy podemos ver movimientos ambientalistas, movimientos en defensa de los derechos de los animales, por ejemplo, en la medida en que surgen nuevas formas de conceptos de entender a la sociedad, también surgen nuevas causas, ¿no? O sea, hace 100 años nadie hubiera creado una organización para defender los derechos de los animales porque nadie hubiera conceptualizado siquiera que los animales pudieran tener derechos. Eh, Incluso la mujer tiene desde hace menos de 100 años derecho al voto, por ejemplo, ¿no? O sea, vivíamos en sociedades desiguales. Hoy, en la medida en que esto evoluciona y que la sociedad cada vez alcanza estadios más claros de visión social, de visión sociológica, puedes entender incluso que los animales tengan derechos y eso permite que haya grupos que se agrupen en torno a esa causa y que no forzosamente quieran tener un partido político, simplemente quieran defender una causa muy particular, ¿no? Eso desde las generales hasta temas muy concretos que surgen espontáneos y que a lo mejor espontáneos se van. Por ejemplo, de pronto puede haber un incremento en la delictividad en tu colonia y de pronto a lo mejor tu comunidad se organiza para exigir a la autoridad que ponga orden, que se regrese a niveles de seguridad. Y una vez que eso se logra, dicha organización se puede diluir. Quizá no sea una organización permanente, pero son formas de organización de la sociedad civil que mientras más existan y más permeen, más vamos a obligar a los gobernantes a rendirnos cuentas, porque eso es la otra diferencia. Entre ser habitante y ser ciudadano, yo creo que media precisamente el participar como sociedad civil. Todos somos habitantes de este país, pero el ejercicio de la ciudadanía implica una acción organizada, colectiva, transformadora, y si nosotros no ejercemos ciudadanía, dejamos en manos de quien detentan el poder las decisiones más importantes de nuestras vidas y después quizás nos podemos quejar en una comida familiar, pero al final hay una responsabilidad también de la persona que abandona su posibilidad de ser actor social por quedarse nada más en la parte de ser un cómodo habitante del mundo, ¿no? Claro, en ese sentido, Frankie, ¿cuáles crees que serían los retos que enfrenta la sociedad civil, en concreto la sociedad civil en México en la actualidad? Bueno, La pregunta es muy amplia, no lo sé, pero sí, 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 esbozar claro. algunos. Muchísimos. Primero, el gobierno actual. Estamos pasando por un gobierno que desprecia a la sociedad civil. Pocos hubieran imaginado que alguien que se dice de izquierda, yo no creo que Andrés Manuel sea de izquierda, pero alguien que se dice de izquierda, atacara una movilización tan legítima como la que hicieron las mujeres el 8 de marzo en contra de los feminicidios y en contra de la violencia de género.
una movilización que nos hermanó a todos, donde nos pusieron un gran ejemplo y donde gente de todas las culturas, partidos, filosofías, tendencias se unieron y el gobierno lo despreció. ¿Y por qué el gobierno los desprecia? Porque es un gobierno que pretende tener dentro de sí controlados todos los aspectos de la sociedad. Es decir, que si exista disidencia, sea una disidencia interna, sumisa, que hable en voz baja, que le diga al gobierno algo y quizá el gobierno la atienda y si no se discipline. Y la sociedad civil tiende a ser disruptiva e irruptiva. Entonces, la sociedad civil no puede ser una voz baja, tiene que ser una voz que resuene en el entorno. Y en ese sentido, insisto, el primer y el mayor reto que veo en la actualidad es que tenemos, como creo que no lo habíamos visto quizás desde los 60s, quizás desde el diazordacismo, una tendencia de este gobierno a menospreciar o atacar o a cuestionar las acciones independientes de la sociedad civil. Otro elemento es el que tú decías, la desconfianza, el que tenemos la costumbre de creer que todo aquel que alza la voz tiene una agenda oculta que no nos transmite y por algo se está moviendo y por algo está peleando y por algo salió. Tenemos que generar canales para la confianza. Otro elemento tiene que ver con la parte económica. Generar organizaciones de la sociedad civil implica gastos y precisamente también con este gobierno se han recortado presupuestos. Antes había, porque hay organizaciones de la sociedad civil que incluso de manera supletoria realizan acciones que el Estado no está realizando. Organizaciones que hacen investigación, que tienen programas de ayuda, etcétera. Y el Estado, en la medida que entiende que estas organizaciones están realizando una labor de manera subsidiaria que le correspondería al propio Estado, destinaba recursos para estas organizaciones. Hoy todos esos presupuestos se cortaron en medio de una crisis económica global, entonces subsistir como organizaciones de la sociedad civil es muy complejo porque todo lo que se hace en el entorno social implica gastos, ¿no? Entonces es un reto importante el económico y finalmente creo que el otro reto tiene que ver con identificar el cómo planteas tus causas para que se conviertan en políticas públicas. Creo que un gran reto de la sociedad civil es pasar hoy de grupos demandantes a grupos que sean capaces de incidir en políticas públicas dentro del entorno social. Y eso es muy complicado, ¿no? Claro, eso es fundamental. Creo que el tema que mencionas de la incidencia en la construcción de políticas públicas me parece un camino que a veces se soslaya, ¿no? Se menosprecia o también en ocasiones se ve como algo muy distante, ¿no? Porque un ciudadano, vamos a ponerle como le han nombrado el ciudadano de a pie, que tiene que enfrentar cierta problemática, pues sinceramente a veces él no puede solito, necesita utilizar de una u otra manera algún cierto tipo de vínculos que generalmente los encuentra en las organizaciones de la sociedad civil para enfrentar ciertos problemas regionales, ¿no? Y las políticas, como tú dices, pues no solamente las tiene que hacer el gobierno, sino también los ciudadanos, y para ello necesita generar esos niveles de confianza que tú estás mencionando y con justa razón. El reto ahí es el cómo hacerlo, ¿no? Que a veces es donde ya es muy complicado, porque sostener un proyecto cualquiera como organización civil sin recursos, pues es bastante difícil. Y sobre todo hay organizaciones civiles en la actualidad que les han ido quitando el registro hasta incluso de donatarias o posibles donatarias. Y las personas que donan incluso ya no se las están registrando como donantes. Es decir, también ahí hay un asunto del Estado y una intervención bastante agresiva para, me parece, pues ir disminuyendo la presencia de estas organizaciones. Sí, completamente coincido, Fer. Insisto, este es un gobierno que particularmente va a atacar a las organizaciones de la sociedad civil. Y es que, sobre todo las organizaciones que tienen legitimidad en sus causas, no postergan las causas a partir de quién gobierne. Esa es la diferencia con el militante partidario que a veces
puede, y créeme que no soy antimilitante partidario, milité 19 años de mi vida en un partido político, fui 5 veces subsecretario nacional, no menosprecio el tema, pero a veces lo que se conoce como disciplina partidaria, depende también de cada quien, te hace tener esos dislikes que vemos hoy tan comunes en Morena, de que los que defendían el lago de Texcoco ahora no pueden decir nada de la selva con el Tren Maya, o los que cuestionaban la militarización de Calderón se quedan callados con la militarización de Andrés Manuel por una errada concepción de disciplina partidaria, ¿no? Pero es muy común en los partidos que cuando te toque en casa te quedes callado. Y las organizaciones de la sociedad civil, insisto, las que son honestas en su agenda, generalmente no lo hacen. Entonces tú tenías a un Javier Sicilia que cuestionaba la política militarista de Calderón y después cuestionó la política militarista de Peña Nieto y hoy cuestiona la política militarista de Andrés Manuel. Y cuando cuestionó a Calderón y a Peña, pues Andrés Manuel le aplaudía, pero ahora que lo cuestiona él, ya le resulta incómodo. Lo mismo pasa con grupos ecologistas que habían acompañado a Andrés Manuel en varios periodos de sus luchas y que hoy son vistos como enemigos por oponerse al Tren Maya, el propio zapatismo, que muchas de las bases obradoristas habían sido hace 25 años zapatistas de corazón y danzaban en las calles con calcetines en la cabeza gritando todos somos Marcos, y ahora quieren linchar al ZLN por cuestionar al gobierno de la 4T. Entonces, y no, las organizaciones de la sociedad civil mantienen una agenda, ¿no? Por eso son tan sanas y son tan refrescantes a la vida política nacional, porque si su agenda es legítima, van a mantenerse como una voz crítica que impide excesos del gobierno y que permite empoderar a la ciudadanía. Claro, retomando un poco lo que mencionabas del presidente, hace, pues creo que por estas fechas, el año pasado, había realizado una serie de afirmaciones en torno a la sociedad civil y decía palabras más, palabras menos, yo no conozco gente de la sociedad civil, de veras muy pocos de izquierda. Con todo respeto, todo lo que es sociedad civil tiene que ver con el conservadurismo. Hasta los grandes consorcios promueven a la sociedad civil. Es una bandera la sociedad civil. Pero Frankie, tú eres un hombre de izquierda, ¿no? Claro. ¿Cómo te siente esta afirmación? Bueno, para empezar, Andrés Manuel es ridículo, ¿no? Yo sé que tú eres un hombre más correcto y le dices el presidente, yo le digo Andrés Manuel porque no gobierna, entonces es un ridículo instalado en Palacio Nacional. Su afirmación no tiene sentido, ¿no? Pero además tampoco creo que sea sano que las organizaciones de la sociedad civil las queramos encuadrar en un cuadrante político. La sociedad civil tiene derecho a organizarse en torno, insisto, a conceptos y a causas. Y para mí se me hace tan legítimo que un grupo de campesinos se organicen para defender el ejido, como se me hace igualmente legítimo que un grupo de empresarios se organicen para promover agenda económica que les permita tener mejores condiciones en el mercado. Las organizaciones de la sociedad civil no hay buenas ni malas. Hay agendas distintas y uno puede coincidir con algunas agendas, diferir en otras. Eso es parte de la libertad ciudadana, pero parte de la democracia implica el derecho a creer que ellos pueden y deben estar ahí, ¿no? Y que aunque fuera cierta la ridícula afirmación de Andrés de que todas las organizaciones son de derecha y son auspiciadas, pues carajo, cada quien tiene derecho a meterle su dinero a donde quiera, a auspiciar las causas que quieran, y en el marco de la ley hay un libro que Andrés no ha leído, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que todavía no logra meterse al baño, al inodoro, junto con otros preceptos que ha hecho añicos este presidente, y que mientras esa constitución sea legítima nos da derecho a organizarnos. Yo conozco organizaciones de la sociedad civil de toda mi vida. Yo empecé incluso antes de militar en partidos, militando en la sociedad civil. Empecé ahí a los 14, 15 años, tengo 38, y conozco organizaciones de izquierda de la sociedad civil, muchas que podría decirle a Andrés, seguramente él no las conoce porque él nunca ha estado en la sociedad civil, ni con la izquierda, ni militando. Simplemente los grupos de derechos humanos, grupos como el Agustín Pro,
Fray Bartolomé, o sea, grupos que han defendido a luchadores sociales, y conozco grupos de la sociedad civil que podríamos, entre comillas, caracterizar como provenientes de la derecha, entre comillas, y que hacen una labor social interesantísima, como Cáritas, por ejemplo, ¿no? Donde Claro. apoyan a gente en situación de riesgo, de vulnerabilidad, organizaciones que hacen trabajo en defensa de derechos humanos, de libertad de expresión, y creo que todas ellas han sido valiosas para salir de ese prismo rancio al que quisiera regresarnos Andrés, a una sociedad democrática en la que hoy vivimos, ¿no? Claro, quisiera pasar un poco a comentarios del público. Elizabeth Gutiérrez, saludos. Yo soy Observatorio Ciudadano, saludos Elizabeth Gutiérrez. Sol Manzanares, justo a tiempo, saludos Sol. Patti, saludos Frankie. Margarita Rodríguez Mijango, saludos. Elizabeth Gutiérrez, Andrés es un monigote en Palacio, no gobierna. Cristi Infante, saludos Frank, bueno, te envían saludos. Frankie, bueno, tú has estado desde la trinchera de la sociedad civil y tienes el proyecto de Observatorio Ciudadano. ¿En qué consiste Observatorio Ciudadano? ¿Cuál es el objetivo de Observatorio Ciudadano? ¿Cómo les ha ido en estos años? Mira, maravilloso. Fíjate que arrancó como un proyecto de comunicación, primero en el marco de una tarea partidaria, ¿no? Yo era representante o encargado del PRD de redes sociales para la campaña de Ricardo Anaya, y empecé a hacer videocolumnas de análisis de lo que venía aconteciendo en la campaña para poder contestar a lo que proponía la 4T y para poder potencializar nuestra propuesta. Cuando se pierde, yo decidí mantener el espacio, darle la cara a la gente, pero ya no podía ser un espacio periodista porque buena parte de la audiencia que yo tenía era del PRD, del PAN, de Movimiento Ciudadano, de la sociedad civil. Entonces decidimos desvincularlo de una lógica partidista. De hecho, ahí es donde yo decido no refrendar mi militancia en el PRD, no por discrepancias con el partido al que guardo en mi corazón y le tengo mucho agradecimiento. Nunca salí peleado, los quiero un chingo y lo saben, sino prefiero hacer este trabajo incluyente. Lo comenté con algunos amigos, dije, si yo me regreso al tema partidario, buena parte de la gente que se ha agrupado, pues no me va a seguir al PRD porque tienen otros proyectos, mejor hagamos algo más amplio. Coincidimos que era un papel que podíamos jugar y entonces creamos este espacio que se llamó Observatorio Ciudadano, primero como un espacio de reflexión y de análisis, ¿no? Para ir analizando el día con día, las propuestas gubernamentales, generando crítica, generando información, cuestionando el poder público y privado, pero llega un momento en que la propia gente que nos seguía decía, bueno, ok, a toda madre ya vimos que las cosas van mal, la propia gente dice, ¿qué hacemos, cabrón? ¿No? Es donde surge, y es lo bonito de la sociedad civil, surge de la propia necesidad de organizarte, o sea, dicen, ok, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Y entonces Observatorio Ciudadano pasa de ser solo un espacio de comunicación y análisis a ser también un espacio de organización y de acción. Entonces empezamos a agrupar, tenemos células en 20 estados de la República, tenemos células en 5 estados de la Unión Americana, comenzamos a trabajar de manera muy interesante, comenzamos a ser parte de la mayoría de los frentes opositores que hay hoy en día, tratando de llevar propuestas, acciones, y creo que se ha desarrollado un trabajo importante en ambos sentidos, en la vía de la comunicación y en la vía de la organización social. Okay. Y un poco que retomas el asunto de la participación activa en redes y de una u otra manera de la oposición como tal, pues yo he visto unas críticas verdaderamente terribles a la oposición, ¿no? Que la oposición está pasmada en realidad ante las decisiones del gobierno, que está como si le hubiera pasado un tren Maya en la cabeza y que no está consolidando una apuesta real o una alternativa real, ya ni siquiera dentro de los propios partidos, sino también dentro de alternativas posibles a través de candidaturas independientes o incluso de grupos vinculados a sociedad civil, como la mencionas, ¿no? Es decir, que no hay.
que no está configurada. ¿Tú lo ves así, Frankie? Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad, como se dice hoy de manera más bonita y elegante, para no decir que estamos muy jodidos, pero también creo que de pronto somos muy desesperados. Mira, hay una reflexión que yo hago con los compañeros y que me permito compartir con tu audiencia. Si uno regresara en el tiempo 6 años, más o menos a estas alturas del segundo año de Peña Nieto, quizá un poco antes, la portada del New York Times era Saving Mexico. Peña Nieto estaba, ¿se pueden decir groserías en tu programa? Yo luego soy grosero, si no para ahorrármela. Intentamos evitar Ok, ese le tipo, evitaré. pero Es que iba a parafrasear a alguien cuando decía, estaba en la plenitud del poder, ¿no? Peña Nieto, tú conoces la frase completa y el claro. público. Estaba en la plenitud del poder Peña Nieto hace 6 años. Y no solo eso, en las elecciones de 2015, el PRI con aliados tenía casi la misma cantidad de votos en la Cámara que tiene hoy Morena. 3 años después, el PRI se cayó como cascarón y Morena, que en la elección de 2015 había tenido 20 diputados, se vuelve partido hegemónico. Con eso quiero decir que las realidades sociales cambian rápido. Los procesos de transformación social se van acumulando, acumulando, acumulando. Decían los clásicos que pasas de muchos cambios cuantitativos a cambios cualitativos. Entonces hay procesos de acumulación de fuerza muy interesantes que de pronto irrumpen casi sin verlos y generan una transformación profunda. Yo digo que Andrés Manuel, sé que con un gobierno tan malo como el de él, para los que somos opositores es como si lleváramos 5 minutos, pero bajo el agua, ¿no? Pero en realidad van año y medio de gobierno. Es natural que un sector de su base todavía crea en ellos. Es natural que un sector todavía no alcance a desgastarse. Pero vienen crisis fuertes, la crisis de salud, la crisis económica se va a despeñar. Y del otro lado, sí tenemos una oposición que en los partidos políticos viene de procesos de mucha deslegitimidad. Necesita la clase política replantearse sus orígenes, replantear sus propias agendas y volver a adquirir legitimidad ante la ciudadanía. Y por otro lado, la sociedad que no está en los partidos necesita dejar de señalar a los partidos y entender que la sociedad puede ser un actor directo, porque muchos de los que hacen estas críticas creen que lo que va a pasar es que va a llegar de pronto Marco Cortés del brazo de Alito Moreno con mi carnal Ángel Ávila y van a decir, organizaciones de la sociedad civil, les tenemos 300 candidaturas para que decidan. Y pues la verdad es que creo que están siendo bastante lúdicos en sus sueños, ¿no? Necesita la sociedad despuntar, necesita la sociedad hacer presencia y forzar con la presencia que a los partidos políticos les sea indispensable esa alianza con la sociedad para que abran los espacios, ¿no? Claro, quisiera ir nuevamente a comentarios de la audiencia. Gloglo, saludos, Gloglo. Margot Rodríguez, buenas tardes a todos, aquí con ustedes ilustrándome. Gracias, gracias Margot por estar aquí con nosotros. En fin, aquí hay varios comentarios. Bueno, creo que ya te los hice llegar. Bueno, a todos los que nos están viendo, pues un saludo y muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. No quiero irme sin preguntarte algo que quizá ya te han preguntado con insistencia, pero sí me gustaría que me compartieras o que compartieras con nosotros este surgimiento de ciertos grupos de la sociedad civil con un corte que han ubicado muchísimas personas entre autoritario, súper conservador, demasiado vinculado hacia la intolerancia. Pues voy a decir el grupo para ubicarlo, pues el caso de Frena y algunos otros más, ¿no? ¿Cómo ves este surgimiento?
y si en realidad es más mediático que otra cosa. A ver, yo quiero hacer 3 diferencias. Primero, Frena tiene, como muchos movimientos, una base social a la que respeto, que en muchos casos ni siquiera conocen a Gilberto Lozano y que no voy a englobar en la descripción que daré a continuación. Mi respeto hacia la base social de Frena. En cuanto a la dirección de Frena, Gilberto Lozano, creo que fuiste generoso y te quedaste corto con los calificativos. Yo creo que haría ruborizar a la Santa Inquisición. Es un hombre protofascista, completamente autoritario, con algo mal en sus capacidades mentales, que equivaldría a un loco igual que Andrés Manuel, no más que del otro espectro político, ¿no? Lo veo igual de peligroso, igual de mal. Esa es mi concepción y se lo he dicho al propio Gilberto. Por cierto, ya había varios emocionados porque nos van a entrevistar a los dos en la tarde en Aztel TV y varios creían que era debate. No, Gilberto es más inteligente que Vicente Serrano, no se trepa al ring. Pero, digo, eso Gilberto sabe, conoce nuestra opinión. Ahora, del éxito de Frena, creo que hay que diferenciar. Somos un pueblo, y lo he dicho en varios lados y lo digo aquí en tu programa, con una memoria muy corta. Un delantero mete 3 goles y ya lo queremos en el Real Madrid o en el Barça. Falla el siguiente partido 2 goles y ya lo queremos en el paredón o en la banca, ¿no? De pronto tenemos esos vaivenes emocionales que no entiendo. Eso lo tendrá que explicar mejor un sociólogo o un psicólogo de la cultura mexicana. Frena y Gilberto Lozano venían de como 15 convocatorias fracasadas de manera consecutiva. Reunía más gente un perro atropellado que el buen Gilberto. No traen una base social real. ¿Qué pasó? Empezaron a convocar a las caravanas, que fue una idea exitosa, que por cierto no era de Gilberto, en honor a la verdad era de mi amiga Ale Morán, nomás que Ale la regó en la fecha. Ale convocó una caravana para el Día del Padre y la anunció con mucha anticipación. Gilberto vio la convocatoria, se le hizo buena idea y convocó antes. Y para cuando llegó el Día del Padre, Gilberto ya llevaba 3 caravanas y pues ya se había posicionado en el tema, pero ni siquiera fue una idea de él. Y esto fue lo que aglutinó. A veces lo que mueve son las ideas. Y te pongo yo un ejemplo muy concreto, Fer. Yo creo que la movilización más importante que ha habido en el país contra Andrés Manuel, por encima de las caravanas, incluso fue la del 1 de diciembre pasado. Y el primero en convocar fue Observatorio Ciudadano y después nos sumamos con Chalecos, con Ale Morán, nos sumamos con la gente de Futuro 21, pero yo te puedo apostar que de toda la gente que fue, 98% no era ni de Chalecos, ni de Observatorio, ni de Futuro 21, y no tenía ni la más remota idea de quién era Ale Morán, quién era yo, ni quién eran los que estaban hablando arriba. Simplemente fue una convocatoria que entendió el tiempo, entendió el momento y por eso fue exitosa. No debido a las organizaciones ni a los líderes, sino al éxito de la convocatoria. Creo que eso pasó con Gilberto ahorita. La gente está hasta la madre de estar encerrada, está hasta la madre de este gobierno y les brindas una alternativa de movilizarse con sus coches, tocando el claxon, salir 2 horas el domingo, desestresarte y regresar a tu casa sintiendo que ya hiciste la revolución y vas a cambiar al país, y pues la gente salía feliz. Pero, por ejemplo, Gilberto convocó ya a 2 tomas de plazas y le volvieron a salir igual que un perro atropellado. O sea, no tiene fuerza social Frena. Lo que pasa es que las caravanas fueron una convocatoria exitosa. A lo mejor si yo convoco a un concierto de Shakira en el Zócalo, también jalo un chingo de gente, ¿no? Pero no quiere decir que yo sea el gran líder social. Entonces yo creo que Frena, como grupo, la base es mi respeto absoluto. Gilberto es un liderazgo tóxico al que no le puedo tener ni siquiera respeto por sus planteamientos, y las convocatorias han tenido éxito por la propia convocatoria. Creo que ahí se le está sobrevalorando a este grupo.
Pues Frankie, se nos agotó el tiempo. Quisiera irme con un comentario del público, Gerardo Navarrete. Los números actuales son un reflejo del desastre económico. Salud e inseguridad son la marca de esta administración. Pues ahí está. No sé si quieras concluir brevemente, Frankie, para irnos despidiendo. Solo agradecerte, agradecer a tu audiencia, desearte como siempre el mayor de los éxitos en este espacio, mi cariño y mi respeto para ti, para el espacio, y cuando se nos pueda invitar estaremos con mucho gusto acompañándote. Frankie, te agradezco muchísimo esta conversación y bueno, vaya, los retos son muy grandes, pero ahí están. Estén pendientes de la nueva temporada de Observatorio Ciudadano, estén pendientes también del siguiente programa en siguiente nivel. Acuérdense que nos vemos aquí todos los miércoles a la 1:30. Como siempre, fue un gusto estar con ustedes. Que tengan una excelente tarde. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos, Frankie. Gracias, hermano. Cuídate. Abrazos. Igualmente. Bye.